Nuevo ataque del Fondo Monetario a la Argentina. El día viernes el Fondo Monetario Internacional, molesto por ya no poder someter a nuestro país a políticas neoliberales como en otros tiempos, lanzó una moción de censura contra la Argentina. Clarín y La Nación, siempre contrarios a los intereses de los argentinos, se pusieron del lado del fondo. Tapa del diario La Nación. Inédita sanción del FMI a la Argentina por las estadísticas del INDEC. Tapa del diario Clarín. Sanción del fondo por las estadísticas del INDEC. ¿Qué quiere decir que el fondo sancione? Fuerza la cosa para producir un hecho que no tiene mucha explicación. Es público que Argentina está trabajando en la elaboración de ese nuevo índice y es público que en el 2013 ese índice iba a estar en condiciones de comenzar a ponerse en funcionamiento. Así que digamos que en definitiva mucho ruido y pocas nueces en realidad es este tema. Las llamadas sanciones del fondo son que quien tiene esta situación deja de poder pedirle crédito al fondo. No sé si es una sanción muy grave para la Argentina, y lo digo con un poco de ironía, obviamente. Nosotros, por suerte, hemos decidido hace mucho tiempo dejar de pedirle crédito al fondo. En el día de la fecha, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Concretamos con esta medida nuestra estrategia de reducción de deuda a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando además grados de libertad para la decisión nacional. Además, desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional, ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino, de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente. El análisis de las medidas que dieron origen a los avances que observamos ahora deben mucho, ante todo, a la visión y liderazgo del presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, al talento de los responsables de las políticas económicas y monetarias en los años 90 y a la energía y coraje de Domingo Cavallo. El Fondo Monetario Internacional ha actuado respecto de nuestro país como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino. Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. La suya no sé. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia, la destrucción del aparato productivo. Cuando yo era ministro, al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Nosotros al fondo, durante 5 años, lo utilizamos para resolver los problemas de nuestra gente y no nos dio ninguna instrucción. ¿Cuál fue su mayor error como ministro? Por allá por marzo del 95, recibí una presión muy fuerte del Fondo Monetario Internacional. Me obligaron prácticamente a aumentar los aportes patronales. Al Fondo Monetario Internacional yo le daba las instrucciones. Esta lógica, siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro, yo creo que ya no es el fondo, es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen, primero arreglen con el fondo. Es España, es Italia, son todos los países del mundo que nos dicen, primero arreglen con el fondo. ¿Se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional? No, evidentemente, Mónica, no se puede vivir sin el Fondo Monetario Internacional fuera del mundo financiero. Marcelo Bonelli estuvo esta tarde, tuviste el alto honor. Sí, estuvimos con Anupsim. Anupsim. Ahí estamos viendo las imágenes. Ah, pero estuviste ahí, silla de por medio. Sí, efectivamente. Parecía el fondo. ¿Y cómo lo viste? Muy elegante, sí. Muy buenas pilchas. Y además, tipo faraón. Siempre defendida por adalides locales de modelos que no tienen en cuenta ni las necesidades ni la realidad de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento. La verdad es que el fondo sigue actuando
como si no hubiera pasado nada. Es este mismo fondo que ha monitoreado, aconsejado todo lo que se hizo en la Argentina previo a la crisis que termina en el 2001. Diarios Clarín del año 2001. Optimismo del FMI y los bancos sobre Argentina. El FMI opina que las medidas de Cavallo servirán para reactivar. Están bien encaminados, dijo el FMI. El FMI salió a apoyar las nuevas medidas de Cavallo. Según el FMI, Argentina está lista para crecer. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Están bien encaminados, dijo el FMI. Nosotros cumplimos todos los requisitos que nos pide el Fondo Monetario Internacional. ¿Vamos a tener más trabajo? Claro. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se conoce alguna sanción del FMI? ¿Alguna decisión sobre quienes enriquecieron ellos y fundieron el mundo? No. La primera medida que toma el FMI es contra Argentina. Alumna ejemplar del FMI en los 90 que siguió todas y cada una de las recetas y cuando explotó en 2001 le soltaron la mano. Argentina 2003. En soledad, sin acceso al mercado financiero internacional, creció en 10 años el 90% de su PBI, el mayor de su historia. Argentina, que construyó mercado interno con inclusión social y políticas contracíclicas, le pagó al FMI y reestructuró 2 veces en 2005 y 2010 su deuda defolteada con 93% de acuerdo de acreedores, sin volver a pedir prestado al mercado financiero internacional para terminar con la lógica del endeudamiento eterno y el negocio permanente de bancos, intermediarios, comisionistas, etc., que acabó en el default del 2001. Parece ser la verdadera causa del enojo del FMI. Argentina es una mala palabra para el sistema financiero global de rapiña y sus derivados. FMI más FBI contra Argentina. No se asusten. El FBI son los fondos buitres internacionales. Se está presentando ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York la propuesta argentina de tratamiento al tema del reclamo de los fondos buitres. Y bueno, yo no creo en las brujas, pero que hay un orden de los grandes grupos económicos y de las influencias que se mueven y demás para ponerla a la Argentina lo más en jaque posible en el momento en que se tiene que resolver esta cuestión. ¿Y qué querés que te diga? Me cuesta mucho no creer que es así.